Más que intensa la semana que ha pasado en materia política, sobre todo legislativa, con actividad en diputados, senadores, proyectos que pretende llevar adelante el gobierno y que genera, bueno, algunas complicaciones con la oposición y por supuesto también mucha crítica en torno a la reforma laboral por parte de la CGT, que tuvo una importante movilización junto con otras organizaciones sindicales y partidos políticos. Toda la actualidad política de la mano de Matías Moreno. Mati, ¿cómo va? Buen sábado. Mario, ¿cómo estás? Buen sábado, buenas noches. Sí, te diría que retomando un poco la consigna que tenemos todos los sábados en la sección esta de tu sábado ideal, no fue la semana ideal para el Ajá. gobierno, venía con mucho entusiasmo para tratar de bueno, poner sobre la mesa, te diría, esta nueva fortaleza que estaba, o la idea de que había salido fortalecido el gobierno después de la elección del 26 de octubre, con esta nueva configuración en el Congreso, había logrado la primera minoría en diputados, el ingreso de Patricia Bullrich al Senado, con también poniéndose al hombro en la reforma laboral. Bueno, el gobierno parecía que salía a la cancha por primera vez con su nueva configuración, con la interna un poquito, te diría, más apaciguada entre Karina Milei y Santiago Caputo. Bueno, era el momento de mostrar. La primera prueba de fuego era en diputados este miércoles con la sesión por el presupuesto. Bueno, el gobierno logró sacar una ley después de mucho tiempo. Veníamos, Mario, relatando este año las derrotas o la secuencia de derrotas legislativas que tuvo Milei antes de la elección. Bueno, logró sacar el presupuesto, pero claro, cuando se hizo la votación en particular, el gobierno había concentrado toda su energía, Mario, en el capítulo 11, este polémico capítulo que incluía la derogación de la ley de emergencia de incapacidad y también el aumento de fondo de la ley de los aumentos de fondo para las universidades, dos leyes que ya fueron vetadas por Milei, que fueron insistidas por el Congreso. Bueno, el gobierno en ese capítulo 11, eran 12 artículos, Mario, se jugaba todo, se jugaba, te diría que casi el equilibrio fiscal del año que viene, y también incluía, por ejemplo, una concesión al PRO, una promesa apenas en el texto por el reclamo de los fondos de coparticipación, incluía también lo que tiene que ver con las actualizaciones de las asignaciones asignaciones por hijo, universal por hijo. Bueno, y el gobierno finalmente no pudo, con el esquema que había armado de aliados, sobre todo por los gobernadores del norte, los que el gobierno terminó dándole después un cargo importante en la Auditoría General de la Nación, una de las vacantes de los auditores se lo dio a Pamela Caletti, cercana al gobernador Sáenz de Salta. Bueno, Jalil, Jaldo, Esdero de Chaco, en el caso de Neuquén, Rolo Figueroa. Bueno, el gobierno cuando tenía que defender dos artículos que eran muy importantes, que entiendo que hasta incluso en esa reunión, Mario, ¿te acordás que estuvieron casi todos los gobernadores Sí. en la Casa Rosada después de que Milei gana la elección del 26 de octubre? Todavía estaba Francos ahí como jefe de gabinete. Bueno, en esa reunión Santiago Caputo, toma la palabra ante los gobernadores y dice: acá nosotros queremos aprobar el presupuesto, pero también queremos derogar estas dos leyes. Fíjate la importancia que tenía para el gobierno, que metió ese, te diría, viste que con el fútbol cuando dicen, bueno, hizo una de más. Sí. Bueno, al meter esos artículos en el presupuesto, después decidiendo, tratando de votar, que se vote por capítulos y no se vote en particular artículo por artículo. El gobierno trató de asegurarse este nuevo, te diría, este nuevo tridente de negociadores que son en Casa Rosada el ministro del Interior Diego Santilli, en la Cámara de Diputados Martín Menem, y todo monitoreado por Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Y bueno, estos se jugaban o intentaron hacer, algunos dicen que por sugerencia de el ministro de Economía Luis Caputo, concentrar todo en un capítulo que terminó siendo un grave problema para el gobierno. Terminamos la semana, Mario, vos decías la marcha de la CGT, Sí, señor. obviamente el inicio, como dijeron los jefes de la CGT, de un plan de lucha, la amenaza de una huelga, pero me parece que lo que más repercutió en la demora que sufrió ahora el gobierno, en el cambio de planes que tuvo en el fin de semana, fue la sesión en diputados, porque claro, Bullrich venía
venía avanzando y acelerando muy fuerte, logró dictamen el jueves, pero ella quería tratar la reforma laboral el 26 de diciembre, la semana que viene, después de Navidad. Bueno, con el conflicto que hubo, con el PRO y los radicales, a partir de esta votación polémica a las 3 de la madrugada, Mario, por las 3 vacantes que había en la Auditoría General de la Nación, este acuerdo que hicieron los Menem y Karina Milei con el kirchnerismo para llenar esas 3 vacantes. Hace 2 años están las vacantes de diputados, también están las vacantes del Senado en la Auditoría General de la Nación. Bueno, el gobierno quiso hacer una concesión con los gobernadores del norte. Como decíamos antes, Pamela Caletti se quedó con una de los cargos. Después La Libertad Avanza puso también a una candidata que viene, te diría, con larga experiencia en la política, no es una novata, y bueno, y Máximo Kirchner puso a un hombre de su riñón. Esto detonó el acuerdo, o si querés la relación, que ya venía muy dañada con el PRO. Lo vimos a Cristian Ritondo muy enojado a las 3 de la madrugada por esta votación, diciendo que era un procedimiento inválido, y de hecho el PRO va a ir a la justicia, va a tratar de frenar estas designaciones. Mauricio Macri proponía para ese lugar, para la Auditoría General de la Nación, al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Quedó muy dañada la relación con PRO y con los radicales, que también promovían, por ejemplo, Mario, a Mario Negri. Y claro, ¿qué pasó? Cuando Bullrich quiso avanzar para llevar al recinto la reforma laboral el jueves próximo, después de Navidad, claro, los senadores radicales y los senadores de PRO, escuchando que el gobierno estaba amenazando con vetar el presupuesto, su propio presupuesto, porque se le había caído el capítulo 11, dijeron: no, Bullrich, nosotros primero queremos tratar el presupuesto porque no nos vamos a meter en la reforma laboral, además sacarla así tan a las apuradas, porque queremos hacer cambios y modificaciones, incluirlos en el dictamen. Bueno, Bullrich, me dicen, Mario, algunos que despotricó un poco con los Menem porque creía que a ella la terminó perjudicando en sus planes. Ya se había puesto la meta de sacar la reforma laboral en tiempo récord. Iba a ser realmente impresionante si el gobierno lograba en tan poco tiempo, algo que tardó décadas, Mario, sacar una reforma en una semana, en apenas un tratamiento express. Y vimos en esa marcha, vos decías, Mario, de la CGT, me parece también, más allá de que la convocatoria estuvo, me parece, bastante flaca por lo que se paraba, la CGT había cambiado de lugar. Antes, la última gran movilización de la CGT la habíamos tenido en la Plaza de los Dos Congresos, ahora fueron a la Plaza de Mayo. Se vio o quedó muy reflejada el momento del peronismo, me parece, Mario, con esta división. Por un lado, Kicillof de nuevo separado de la cámpora. Son momentos de definiciones en la conducción del PJ en la provincia de Buenos Aires, y donde Kicillof empieza a reunir a intendentes y a referentes, tanto en Buenos Aires como en el interior, diciendo o sacando un mensaje de este proyecto es sin Cristina, o al menos sin el liderazgo de Cristina Kirchner. Por eso me parece que lo más importante pasó de nuevo, Mario, así como en aquella ley ómnibus, cuando el gobierno parecía que se llevaba todo por delante, y terminó fracasando, pues sacó en general el proyecto, pero en particular sufrió duras derrotas y terminó retirando el proyecto. Veremos cuál es la estrategia ahora, en los últimos días y en las últimas horas, desde el viernes hasta el sábado. Ya Patricia Bullrich y Diego Santilli hablaban de lograr una corrección en el Senado, en el tratamiento del Senado del jueves próximo, de este capítulo 11, para que no le quede un presupuesto deficitario a Milei, que, como decían ayer en Casa Rosada algunos, lo puede complicar más de lo que lo puede ayudar. Sería también una señal, una muy mala señal para los mercados y para Estados Unidos, que recordemos que le venía pidiendo a Milei, cuando le dio este apoyo y le prometió esta ayuda de fondos, que mejorara, si querés, su esquema de alianza, que tenga mayor sustento político su gobierno. Bueno, sería una mala señal que Milei no logre el presupuesto, o tener un presupuesto después de haber ganado las elecciones, Mario. Está claro. Bueno, lo que se viene entonces, mucha actividad también y algunas cosas postergadas recién para febrero.